A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El trabajo y nuestra carrera es una parte importante de la vida, porque además de proveer ingresos, nos ayuda a lograr nuestras metas personales, construir nuestros grupos sociales y servir a nuestra comunidad. Pero también puede ser una fuente principal de estrés emocional. Y es que pensemos que aún el trabajo de nuestros sueños tiene límites de fechas estresantes, expectativas de desempeño y otras responsabilidades. En algunos casos y para algunas personas, este estrés es el motivador que asegura que las cosas se hagan. Sin embargo, para otras personas, este tipo de estrés en el lugar de trabajo puede fácilmente abrumar la vida de la persona. Hay que considerar además que en la actualidad muchas personas pasan gran parte de su vida adulta en el trabajo. Por esta razón es indispensable que las empresas tengan en cuenta que el entorno laboral de sus empleados vele por su bienestar mental. En esta serie de programas de Psicolife, Salud Mental en el ámbito laboral, abordaremos justamente aquellos temas que tienen que ver con los riesgos para la salud mental. Conversaremos también con destacados profesionales respecto a las crisis que podemos encontrar en el ámbito laboral y cómo hacer para conciliar el ámbito laboral y una adecuada salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. En este mes de septiembre vamos a hablar sobre la salud mental en el ámbito laboral. Y es que después de 18 meses prácticamente de haber visto nuestras vidas trastocadas producto del COVID, también el ámbito laboral se vio afectado. Y ahora, después de que en nuestro país estamos ya la mayor parte de un buen número de la población con las dosis de las vacunas, hemos empezado ya a reactivarnos nuevamente y eso implica el ajustarnos otra vez a esta nueva realidad en la que estamos enfrentándonos. Ya muchas empresas, muchas instituciones están otra vez acogiendo a sus trabajadores en sus puestos laborales y eso de alguna manera implica nuevamente una suerte de estrés, una suerte de tensión. Si bien es cierto, durante la pandemia la actividad productiva, la actividad laboral no se vio suspendida. Sin embargo, se vieron diversos cambios que se fueron dando en este tipo de situaciones. Y ahora bien, ahora volvemos nuevamente a este ámbito laboral. Y eso implica el cómo cuidar esta salud mental en este ámbito, cómo cuidar nuevamente, cómo realizar otra vez esos ajustes para empezar a ser nuevamente productivos para retomar esa rutina laboral que es y tan necesaria para cada uno de nosotros. Y es que indiscutiblemente los adultos pasan la mayor parte de su vida en sus oficinas, en sus empresas, y eso implica que allí se van desarrollando una serie de dinámicas que muchas veces son beneficiosas, son productivas en su carrera, pero que también pueden generar un cierto tipo de estrés. Hay varios estudios que muestran que alrededor de 1 de cada 5 personas sufre un gran estrés en el ámbito laboral e inclusive sufre algo que se conoce ahora como el burnout, es decir, el quemarse, el quedarse fundidos, podríamos decir, de alguna manera, por una excesiva carga laboral que pueden estar manifestando. Y esto se puede demostrar o la persona puede sentirlo a través de manifestaciones físicas y psicológicas. A través de manifestaciones físicas se observen muchas veces un alto consumo de ciertas sustancias, a veces drogas, a veces alcohol, a veces tabaco. También vemos personas a nivel psicológico que se encuentran muy irritables, a veces muy tensas, muy tristes, muy ansiosas, y todo esto va teniendo un impacto no solo a nivel de la vida de la persona, del trabajador, del colaborador de la empresa, sino que también empieza a tener un impacto en la interacción que va teniendo, y eso también va a repercutir en el ámbito laboral porque se producen bajas, se producen ausentismo y tiene un costo también en ese sentido.
Por lo tanto, creo que es importante que partamos definiendo qué entendemos como salud mental. Y vamos a entender que la salud mental es un estado de bienestar que la persona tiene. Este estado de bienestar, esta sensación de bienestar, le va a permitir a la persona desempeñarse adecuadamente en su contexto laboral, ser mucho más productiva, centrarse en las actividades que tiene que realizar y sentirse a gusto y plena con este tipo de actividades. Pero hemos dicho al inicio del programa que existen algunas causas que pueden ser causas de riesgo para que pueden afectar justamente esta salud mental de los trabajadores. ¿Cuáles serían esas causas que nosotros tenemos que considerar y que pueden afectar esta salud mental de nuestros colaboradores o de nosotros mismos en la empresa donde nos desenvolvemos? La primera, posiblemente la más evidente, es una excesiva carga laboral que hace que la persona se sienta desbordada, que se sienta que siempre está al límite en cuanto a las actividades que tiene que realizar. Eso muchas veces va a generar una situación de estrés, va a generar sensaciones de agobio en ese sentido. Y cuando adicionalmente el contexto laboral en el cual esta persona se desempeña es un contexto tal vez en donde no existe un trabajo colaborativo, en el cual no existe o no fluye la comunicación, en el cual la dirección es vertical y las decisiones se toman sin tomar en cuenta estas necesidades de cada uno de los colaboradores de la empresa, la condición de riesgo puede aumentar más y puede hacer que las personas se sientan definitivamente mucho más vulnerables en su ámbito de su salud mental y de su salud emocional. También podemos considerar otros aspectos que son importantes y es el entorno físico, en donde la persona está ejerciendo su actividad laboral. A veces existen espacios sumamente pequeños, poco ventilados, poco iluminados. Todo este tipo de situaciones genera también una desmotivación en la persona y genera una sensación de desagrado por ir o por estar día a día en esos espacios. Las jornadas de trabajo muy extensas, muy exhaustivas, también pueden afectar la salud mental de los colaboradores. Indiscutiblemente también tenemos que tener en cuenta las interrelaciones que esta persona va teniendo, pues pensemos que la persona pasa aproximadamente 8 horas del día en su oficina, en su espacio laboral. ¿Cómo son las relaciones que tiene con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo son las relaciones que tiene con sus jefes? Si es que tiene una posición de jefe, ¿cómo son esas relaciones con sus subordinados? Todos estos aspectos van a incidir, si es que no son apropiados, van a incidir negativamente en la salud mental de la persona. Y si nos vamos a situaciones más extremas, también podemos hablar de situaciones en las cuales los colaboradores sienten que están siendo acosados, que están siendo hostigados, que no se genera ese espacio para que ellos puedan desenvolverse adecuadamente, y esto indiscutiblemente también va a tener una repercusión en su salud mental. ¿Cómo se va a traducir? Hemos dicho ya algunas situaciones que se pueden manifestar en esta sensación de una no buena calidad de vida en el ámbito laboral y que pueden afectar también a la persona en su salud mental. Pero adicionalmente a eso, también se puede manifestar este tipo de situaciones en una condición, sobre todo en que la persona empiece a sentirse que no es capaz de hacer lo que está realizando. Muchas personas, cuando sienten que esto se está dando, optan por abandonar el trabajo. Vemos sobre todo en las generaciones más jóvenes que esto es muy recurrente. Entre 1, 3 y 5 años máximo se va dando una rotación en los puestos laborales. Pero esto no ocurre en las personas más adultas, porque las personas más adultas empiezan a sentir que ya tienen riesgo de poder encontrar otro trabajo, de poder ubicarse apropiadamente, o porque están sobrecalificadas, o porque su edad les va a empezar a limitar, a pesar de que están todavía en toda la capacidad productiva. Pero estas condiciones son condiciones definitivamente que se tienen que tener en cuenta. Hemos identificado entonces estos aspectos, pero ahora considero que vale la pena preguntarnos ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Cuál sería el rol de las empresas frente a este tipo de situaciones que se pueden ir dando? Y es que en los últimos años
se trabaja mucho a nivel de potenciar ese talento humano que tienen las empresas, no solamente de considerar que son operarios o que son personas que van ocupando puestos en diferentes instancias que la empresa lo requiere, sino justamente potenciar ese talento humano, entender que la persona que está colaborando en la empresa no es solamente quien cumple un perfil profesional, sino que si además se encuentra a gusto, si además demuestra se le permite la posibilidad de demostrar todas sus potencialidades, de demostrar todas las capacidades que tiene, esa empresa va a empezar a funcionar de una mejor manera. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales que la empresa puede realizar para cuidar la salud de sus colaboradores es, en primer lugar, permitir el crecimiento tanto personal como profesional de cada uno de los miembros de la empresa, porque esta situación hace que las personas se sientan vinculadas a la empresa, se sientan parte de, como solemos decir usualmente, que se pongan la camiseta, pero ese ponerse la camiseta significa el tener un verdadero compromiso con la empresa a la cual se está perteneciendo. Y eso se favorece gracias justamente a la posibilidad de este crecimiento personal y de este crecimiento profesional. Adicionalmente, es importante, y esto va ligado de la mano con lo anterior, el que se conozca a cada uno de los empleados, que no sea solamente un nombre más en la nómina, sino que se pueda conocer ¿cómo es ese empleado? Cuando las empresas se dan esa posibilidad, entonces la relación y el vínculo se va haciendo mucho más cercano también y las empresas empiezan a sentir que producen mucho mejor porque sus empleados, sus colaboradores no trabajan por obligación, sino que trabajan además porque sienten que están formando parte de una empresa, tienen esa identidad que es algo fundamental. Adicionalmente, es importante también que las empresas proporcionen redes de apoyo para sus colaboradores cuando sientan que algo no está funcionando bien. Entonces, si se detectan, por ejemplo, situaciones de consumo de sustancias o situaciones de enfermedades, ya sea de ellos o de sus familias, la empresa puede generar esos espacios de redes donde el trabajador, el colaborador, sepa a dónde acudir, con quién acudir cuando se presenten estas situaciones y eso verá mermado esa situación de estrés grande que la persona puede estar enfrentando y no le va a distraer necesariamente de su trabajo. Adicionalmente, es importante también el que la empresa pueda optimizar los recursos tecnológicos que se están teniendo para que la persona empiece a trabajar por objetivos logrados, no tanto por cumplir un horario o por cumplir un determinado lapso laboral, sino más bien por alcanzar los objetivos que se le van proponiendo. Y esto es algo fundamental considerando los aspectos tecnológicos. Miren ustedes, en estos 18 meses que hemos estado en pandemia, muchas empresas han estado y se han mantenido y se mantendrán posiblemente también a través del teletrabajo. Esto ha tenido unas ventajas grandes, pues le ha permitido a la persona ir ajustando sus espacios, ir ajustando sus tiempos para poder continuar con su vinculación laboral y ser eficiente en las responsabilidades que les corresponde. Esto se puede todavía mantener de alguna manera para que las personas puedan ir conjugando, ¿verdad?, esos aspectos personales con el ámbito laboral. Lo que no se debe hacer es quitar esos límites, es decir, la tecnología nos ayuda, nos permite optimizar espacios, pero también ha sido una gran invasora en este tiempo de pandemia en el teletrabajo. Entonces, las empresas deberían, ¿no es cierto?, buscar ese punto, ese equilibrio, ese punto medio en el cual la persona pueda valerse de la tecnología, pero también pueda limitar esos espacios que son propios de ella, en el cual se pueda sentir que está realizando otro tipo de actividades. Esto implica también, entonces, decíamos hace un momento, la posibilidad de darle a la persona de demostrar lo que puede realizar, es decir, trabajar en función de sus potencialidades, trabajar en función de objetivos logrados, porque esto le permite a la persona ponerse metas, plantearse objetivos de ir cumpliendo esas tareas que se le va
que se le va presentando, y eso hace que la persona se sienta mucho más motivada porque va sintiendo que está alcanzando diferentes logros. Esto es algo fundamental porque estamos trabajando desde la motivación de la persona, estamos haciéndole sentir a la persona que es capaz de irse planteando retos, de irse planteando metas, no solamente de cumplir mecánicamente una actividad establecida. Esto es algo fundamental que las empresas pueden realizar. Estos factores adicionales a todos los que las empresas van incluyendo desde la gestión del talento humano y desde sus normativas internas, obviamente, van a hacer que las personas se sientan mucho más felices de pertenecer a la institución en la cual laboran, y esto le posibilita entonces a la empresa tener un equipo de trabajadores comprometidos y cuidar la salud física, mental y emocional de sus trabajadores. ¿Qué podemos hacer entonces? Además, hemos visto la empresa, ¿qué puede hacer la empresa en este sentido? Pero ahora pensemos y analicemos qué pueden hacer las personas, qué pueden hacer los trabajadores también para cuidar, mejorar y salvaguardar esa salud mental. Indiscutiblemente tenemos que tener en cuenta que hay trabajos que requieren una gran carga laboral, que requieren o que exigen muchas veces una gran tensión, y eso puede afectar a la persona. Y más allá de lo que la empresa procure hacer para beneficiar para beneficiar las condiciones laborales y para impedir que esa situación se dé negativamente. Pero pensemos y analicemos entonces qué puedo hacer yo como empleado, como colaborador de una empresa para cuidar mi salud mental. En las jornadas laborales, lo más importante va a ser tomar pequeños descansos durante el día. En las empresas se utiliza mucho ahora un término que también se ha traspolado al ámbito educativo, y tiene que ver justamente con las pausas activas. Cuando un trabajador está muchas horas sentado, por ejemplo, frente al computador, realizando una misma actividad sin ningún tipo de movimiento, empieza a sentir sus ojos cansados, empieza a sentir tensión en su cuello, tensión en su espalda, y esto repercute directamente a nivel mental. ¿Por qué? Porque su nivel de atención y de concentración empieza a disminuir paulatinamente. Entonces, aunque esté sentado todo el tiempo, no significa que está trabajando bien o que está produciendo de la mejor manera. Por lo tanto, si cada 2 horas aproximadamente la persona se toma un tiempo para levantarse, para estirar un poco su cuerpo, para tal vez tomar un café, tomar un vaso de agua, mirar por la ventana, ese tipo de situaciones se convierten como en una recarga de la batería mental que las personas tienen y le ayuda a retomar nuevamente la actividad laboral que está realizando. Son fundamentales esas pequeñas pausas, esos pequeños descansos que no implican descansos prolongados, descansos extensos, pero que sí le permiten a la persona retomar nuevamente con mucho interés, con mucha mayor disposición la actividad laboral que estaba realizando. Entonces, no olvidarse de esos aspectos que también son fundamentales. Otro aspecto importantísimo que todos los colaboradores tienen que tener en cuenta en la empresa es organizar el tiempo, de tal manera que se establezcan prioridades, se establezcan como un listado, ¿verdad?, de tareas que tengo que realizar. ¿Cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las más urgentes? Las que tengo que despachar inmediatamente. ¿Cuáles pueden tomar un poco más de tiempo? ¿Cuáles requieren una mayor concentración, por ejemplo, un mayor trabajo? El momento en que nosotros vamos dando ese tipo de prioridades, podemos gestionar mucho mejor el tiempo que tenemos, organizarlo de tal manera que podamos aprovechar el tiempo de la jornada laboral que está establecido. Adicionalmente, es importante en esta organización de tiempos también que no nos olvidemos de incluir las horas de alimentación y también las horas de descanso que son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que no almuerzan en su espacio laboral. Esto no es beneficioso. Primero, desde el punto de vista mental, el cerebro necesita alimentarse
y el alimento del cerebro es a través de las sustancias energéticas que consumimos por los alimentos. Entonces, si es que tal vez la persona no ha desayunado o ha desayunado tal vez solo un café y se somete a un ayuno grande después en el almuerzo y dice, bueno, en la noche comeré en mi casa, pues va a haber mermada su productividad porque ese cerebro necesita más de energía para poder seguir funcionando al ritmo que se requiere. Y esto a la larga va a repercutir también en el ámbito físico, con enfermedades posiblemente estomacales, intestinales, pero también enfermedades de otro tipo que van a estar vinculadas justamente con la falta de alimentación. Entonces, cuidar, incluir dentro de esos espacios laborales un tiempo para alimentarse, un tiempo para poder tener esta renovación, ¿no es cierto?, física también de nuestro cuerpo, va a ser fundamental en el ámbito laboral. Adicionalmente, el procurar también cumplir la jornada laboral de la mejor manera le va a permitir a la persona mirar que hay otros espacios que son importantes y que requieren también de su atención. Pensemos que muchas veces en nuestra ciudad el recorrer las distancias de casa al trabajo son muy extensas y a veces nos toman una hora y media a veces por el tráfico de la ciudad, el poder llegar a nuestra casa. Entonces, eso implica que tenemos un tiempo también grande que incluir dentro de la movilización. Por lo tanto, habría que considerar, ¿verdad?, esos aspectos como, por ejemplo, ¿qué actividad física voy a practicar? La actividad física va a ser fundamental para que la persona renueve sus energías, se disminuyan los niveles de estrés y esto le ayude a ser también mucho más productiva en el ámbito donde ella se está desenvolviendo. El procurar tal vez no llevar trabajo a casa, porque cuando llevamos trabajo a casa no nos estamos desconectando y estamos perdiendo esa posibilidad de centrarnos un momento en nosotros, en lo que nosotros requerimos también. Y eso va muy ligado al siguiente punto que estamos mirando en la imagen de la pantalla. Miren ustedes, tu familia y tu vida familiar y tu vida personal también son importantes y no podemos descuidar esos aspectos, porque si nosotros queremos y esperamos crecer profesionalmente, necesitamos también tener un respaldo de ese crecimiento en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito de nuestra persona. Si estamos enfermos, si estamos dedicados solamente a trabajar, nos vamos a perder espacios importantes de compartir con nuestra familia, de ver crecer a nuestros hijos, de compartir espacios con nuestras parejas y también de crecer nosotros como personas, de realizar aquellas actividades extra laborales que también nos pueden gustar. Entonces no podemos descuidar eso. Y estos aspectos, entre algunos que analizaremos también en los próximos programas, son fundamentales para cuidar nuestra salud mental. Debemos buscar esos espacios. A veces sí, es real. A veces nosotros decimos, es que llego tan cansado del trabajo que ya no quiero hacer nada más, que me quiero echar a la cama y quiero descansar simplemente o quiero dormir, ya no tengo ganas de jugar con mis hijos, ya no quiero conversar o ya no quiero salir a dar un paseo, pero esos aspectos tenemos que considerar. El poder salir con las personas que están a nuestro alrededor, el poder compartir con nuestra familia esos espacios van a ser importantes para que nos renovemos y nuestra salud mental también se vea protegida y se vea equilibrada. Miren ustedes entonces cómo cuidar la salud mental implica, por un lado, una gran responsabilidad desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad?, que va a cuidar a sus colaboradores y que para eso existen justamente los profesionales especializados en ese sentido, pero también es una tarea de nosotros como colaboradores de cada una de las empresas en donde nos desenvolvemos, el poder generar estos espacios para cuidar también de nuestra salud, de nuestro bienestar mental, físico y emocional. No nos olvidemos de algo que es importante y es el hecho de que si nosotros, y sabemos que pasamos la mayor parte de nuestro día y de nuestras vidas trabajando, debemos hacerlo en un ambiente en donde nos sintamos a gusto. El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. Cuando nosotros realmente nos sentimos bien con lo que estamos haciendo y en dónde lo estamos realizando, vamos a obtener muchos mejores resultados. Y nuestra empresa también definitivamente se va a ver beneficiada en este sentido.
Las próximas semanas seguiremos abordando sobre estos temas de la salud mental en el ámbito laboral con distinguidos profesionales que nos van a ir acompañando en este proceso, en los cuales vamos a ir analizando aspectos importantes de una crisis que se puede encontrar en la empresa, cómo contener ese tipo de situaciones para que las personas no se vean desestabilizadas en el ámbito laboral. Abordaremos temas de salud mental ya vinculadas directamente con el ámbito laboral, la actividad física, el sueño y el ámbito laboral, de tal manera que podamos tener un panorama amplio en este sentido y podamos cuidarnos también como adultos cuando estemos desenvolviéndonos en este ámbito de nuestros diferentes espacios laborales. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Les invito a seguirnos semana a semana, seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife BC. Pueden dejarnos en los comentarios de las publicaciones que vamos realizando sus preguntas, sus inquietudes sobre los temas que vamos abordando para poder ir comentándolos con los diferentes especialistas sobre los temas. Y también pueden compartir este programa con las personas que ustedes consideren que puede ser de utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife